Acotación industrial. Cuando queremos representar distintos elementos mecánicos en el dibujo, dentro del ámbito del dibujo industrial, utilizamos una herramienta que es la de las cotas para indicar las medidas reales de los elementos de dichas piezas. En este caso, en el dibujo industrial, utilizaremos siempre como unidad de medida el milímetro y expresaremos las dimensiones mediante unas líneas de referencia que salen como prolongación de los laterales o de las líneas cuyas distancias se quieren establecer, y esas serían las llamadas líneas de referencia. Son esta línea que tenemos aquí y esta línea aquí. Son líneas ligeramente más finas que lo que sería el trazado del contorno de la pieza. Luego tenemos la línea de cota, que es una línea perpendicular a las de referencia, generalmente, en las cuales sobre ella se va a encontrar un número que es la llamada cifra de cota, que representa la medida real del elemento representado, expresada, ya digo, esa medida real en milímetros. Y luego la flecha de cota, que es estos elementos que están aquí en los extremos, que pueden ser, como están aquí indicados, midiendo pues más o menos unos 2 milímetros, 3 milímetros y una abertura de unos 15 grados aproximadamente. En la actualidad se admiten que esas flechas de cota puedan ser flechas normales o incluso líneas inclinadas que partan del punto que estamos, el extremo del segmento que estamos representando. En esta figura de la parte superior tenemos que esto sería una pieza, un elemento, en el que esta medida serían 30 milímetros y esta medida serían 24. Es muy importante que a veces, cuando representamos piezas a una determinada escala, por ejemplo, escala 2/3, si queremos representar esta misma pieza a escala 2/3, está aquí indicado, pues resulta que, lógicamente, como es una escala de reducción, el tamaño de la figura es menor que el de la figura inicialmente a escala 1:1. Pero debemos tener en cuenta que aunque el dibujo esté realizado a escala 2/3, los valores numéricos que se indican son los valores reales. Obsérvese que este 30 y este 24 coinciden con este 30 y este 24, aunque este dibujo esté realizado a escala 2/3. O sea que los valores o las indicaciones numéricas correspondientes a las dimensiones de la pieza son indicaciones que expresan medidas reales expresadas en milímetros dentro del ámbito del dibujo industrial. A continuación vamos a ver una serie de piezas y las vamos a utilizar para explicar los distintos criterios que se siguen a nivel general a la hora de acotarlas. Nos sirven de ejemplo para poder desarrollar todo el cuerpo teórico en el que se basa esta teoría, que es, digamos, de aplicación para la realización de piezas que van a ser fabricadas, o bien forman parte de la fase de diseño, o bien de la fabricación o de verificación o montaje. En la parte izquierda tenemos representada una perspectiva de una pieza que queremos representar. Supongamos que está aquí en la parte derecha representada. Observamos que está formada por una serie de cilindros de distinto tamaño en sus diámetros y en las alturas o longitudes de sus generatrices. Hay un signo que aparece aquí y que va a aparecer continuamente a lo largo de todo el desarrollo que vamos a hacer, que es este signo, que es una letra griega mayúscula, phi, que representa e indica el diámetro de este segmento. Es decir, al indicar mediante la letra griega esta delante de la cifra en una cota, lo que nos está aportando como información es que esto es un elemento circular, en este caso de diámetro 16. Aquí tenemos esa misma letra indicando con las flechas en las dos puntas apoyadas en los dos extremos de este rectángulo, que indica que esto es un cilindro de diámetro 20 y aquí tendríamos un cilindro de diámetro 24. Con lo cual nos estamos ahorrando, gracias a esta letra indicadora de que estos son elementos circulares, nos estamos ahorrando la planta de esta pieza, de este elemento. A continuación nos falta, para que quede esta pieza definida, dar las dimensiones de los distintos cilindros. Aquí hay lo que se llama una acotación en paralelo, que consiste en lo siguiente. Acotación en serie y acotación en paralelo son dos criterios para acotar elementos longitudinales. Cuando todas las cotas parten de un plano común, como es en este caso se dice que es una acotación en paralelo. Es decir, tomamos que desde aquí a aquí son 10, desde este origen hasta este son 22 y desde este origen hasta este son 30. Es decir, esta acotación es interesante, por ejemplo, en este caso, puesto que si tuviéramos que fabricar esto, nosotros partiríamos de un cilindro de diámetro 24 y de longitud total de generatrices 30. Y luego iríamos mecanizando pues partes del cilindro de profundidad 22 y luego de la última profundidad 10. Y todo esto sería acotación en paralelo. Es fundamental que
de alguna manera las distintas cotas que se aporten sean suficientes para que la pieza quede totalmente definida. Una cosa que es importante es que siempre queden elementos libres. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si de aquí a aquí son 22 y estos son 10, quiere decir que la diferencia es esta, pues 22 menos 10 son 12. Luego este cilindro medirá 12. O que si esta mide 30 y esta mide 22, pues este de aquí serían 30 menos 22, 8. Normalmente no se suelen poner cotas que si las sumamos den una cifra correspondiente a la total. Eso normalmente, si se puede, se evitará, porque esa total es un elemento básico para empezar a trabajar en el mecanizado de esa pieza. Por otro lado, como a la hora de fabricar las máquinas, con las que realizamos las piezas, pues tienen de hecho, unas tolerancias de fabricación, es decir, unos pequeños errores expresados que son del orden de micras, evidentemente. Bueno, pues evidentemente si cada una de estas dimensiones tiene un pequeño error de por encima o por debajo de los 10, al final la suma de los valores que hubiéramos dado aquí nunca daría los 30 totales. Y si esta pieza tiene que ir encajada en una parte de un mecanismo que entre el plano superior y el plano inferior tiene que haber una distancia de 30, lo que marca van a ser estos 30. Entonces, los posibles errores, ya digo, expresados en micras, que son milésimas de milímetro, como se puede saber, pues entonces esos errores se absorben aquí en las partes intermedias. Aquí en la parte izquierda se ha representado una pieza cortada a la mitad, para que se vea cómo son sus formas interiores, y se ha realizado el alzado de la misma. Como se ve, es el alzado con el corte al cuarto, un semicorte. Obsérvese que la parte izquierda es la parte correspondiente al contorno exterior y la parte derecha es la parte correspondiente a las interioridades, los elementos interiores de esa pieza. Aquí hemos acotado, como se puede ver, la distancia total 30, la altura total, el diámetro este de 24. Obsérvese un detalle, que aquí esta flecha, igual que esta, han quedado interrumpidas. ¿Por qué? Pues porque como es un corte al cuarto, lo que ocurre aquí es que no se puede, de alguna manera, poner la otra punta de flecha en el otro extremo, puesto que no tenemos representado ese otro extremo de la pieza. Y entonces se sobrepasa ligeramente el eje y se da el valor total del diámetro. Se apoya la punta de flecha en el extremo de la línea de referencia que sale del elemento a acotar, se sobrepasa ligeramente el eje y se pone el valor total del diámetro. ¿Por qué? Pues porque nos interesa saber que este taladro que tenemos aquí, pues tiene de diámetro 24 igual que este tiene 20. En este caso, en la parte superior, este diámetro 26, vemos que tenemos posibilidad de apoyar las flechas en los dos extremos, mientras que este diámetro 16, que corresponde al diámetro de este taladro de la parte superior, no tenemos más que una posibilidad de apoyo de flecha. Por tanto, sobrepasamos ligeramente el eje y ponemos el signo de diámetro para indicar esto. Aquí, como se puede ver, hemos dado la longitud total de la pieza, 30, y luego hemos dado la profundidad de este taladro de 8 desde este plano de referencia y la profundidad de este otro 20 desde el mismo plano de referencia. Luego entonces vuelve a ser una acotación en paralelo. El caso que presentamos es este que tenemos aquí, es una pieza que tiene una forma cilíndrica central y luego una forma troncocónica por la parte superior y otra forma troncocónica por la parte inferior. Esta pieza también podemos ahorrarnos el dar la planta. ¿Por qué? Pues porque dibujamos el alzado, que le tenemos aquí, y tenemos quedando este diámetro de 24, que es el diámetro del cilindro, y además es el diámetro de la base de mayor tamaño de este tronco de cono, de la parte superior, y del diámetro de ese tronco de cono de la parte inferior. A continuación, damos la altura total, la longitud total, 46. Siempre las medidas totales es fundamental darlas. Por otro lado, la altura del tronco de cono inferior serían 10 milímetros, en este caso lo hemos acotado aquí, y la altura del tronco de cono superior serían 8. Aquí hay una indicación que pone 8 por 45 grados. ¿Esto qué significa? Pues que cuando el ángulo este de las generatrices es de 45 grados, pues se indica el valor de la altura y el signo por y 45, indicando que esos son 8 por 45. Evidentemente, si estamos dando esta medida y estamos diciendo que estos son 8 por 45, gráficamente sacaremos este valor de esa base superior y por tanto no hace falta aportar el valor del diámetro. En este caso, en la parte inferior, el ángulo este ya no es 45 sino 30.
y en ese caso ya no se pone con este criterio de 8 por 45, esto se pone solo cuando es 45 grados. Se sobrepasa esta línea y se indica aquí el valor del ángulo 30 grados de las generatrices de este cono respecto a la dirección del eje del cilindro. Digamos, los segmentos, las medidas que salen después de ejecución geométrica de las medidas aportadas, no hay que acotarlas. Habría una sobreabundancia de cotas. Evidentemente, si a este diámetro de 24, si desde él, esto pensemos que podemos dibujarlo con esta información. Yo pongo aquí los 24, tiro aquí una línea a 45 grados y por aquí otra línea a 45, y luego hago una paralela a esta a 8, pues donde lo tengamos nos dará el corte aquí de este segmento, igual que ocurriría en la parte inferior. O sea que todos los elementos que se obtienen mediante realización geométrica de las cotas que se aportan, no se acotan, porque insisto, sería sobreabundancia de datos y no sería necesario realizarlo. Y decimos que no es necesario ni recomendable, ni necesario ni recomendable, porque, insisto, habría sobreabundancia. Entonces, esas tolerancias, esos pequeños errores en la fabricación harán que no se produzca la circunstancia de que al llevar ahí una línea con esa inclinación se corte aquí con un diámetro cuyo valor hubiéramos expresado. Lo que salga al hacer esa operación será el resultado final de la ejecución de esa pieza. En la parte izquierda tenemos aquí una pieza con 3 cilindros de distintos tamaños y de longitudes también distintas. Este es el alzado representado, como se puede ver, hemos dado la cota total, la longitud total del elemento. Aquí hemos puesto el diámetro 24. En algunas ocasiones se puede poner la cota aquí en el interior de la pieza, sin abusar excesivamente, pero se puede hacer. Todos los criterios y todas las indicaciones que se hacen sobre la cotación siempre van encaminadas a la claridad de la interpretación, a que no haya ninguna duda por ningún operario que vaya a fabricar esto, que tenga ninguna duda a la hora de interpretarlo y por tanto fabricarlo. Tengas en cuenta pues que si aquí se hace una serie de decenas, de miles de piezas, pues un error en la interpretación significaría que todas esas piezas no sean válidas para insertar luego en un mecanismo. De ahí la importancia en que seamos un tanto exigentes en una serie de normas o criterios a la hora de acotar. Bien, aquí hemos dado la altura total y luego hemos dado la longitud de este cilindro por abajo y la longitud de este por arriba. Lógicamente la longitud del central sería restar a estos 46 la suma de 13 más 16. Aquí se ha representado una pieza cortada por la mitad, y tenemos aquí su alzado, representado al cuarto. Recuérdese que esta pieza, al tener 2 planos de simetría, se representa cortada al cuarto. Tenemos aquí el alzado, tenemos la parte interior de esa pieza y aquí tenemos la parte exterior. Recuérdese que estas líneas tienen que llegar hasta el eje, puesto que al proyectar desde esta parte la pieza con los 3/4 de la misma, digamos, posicionados, pues esta línea, estas curvas llegan hasta el eje, igual que en las interiores. Esto ya se dijo en el vídeo de cortes y secciones. Aquí observamos nuevamente que, por un lado, cuando tenemos piezas que tienen elementos variables en el exterior y en el interior, unos se acotan por un lado izquierdo y otros se acotan por el lado derecho. Aquí tenemos que en hemos acotado los elementos exteriores 20, se supone que, obsérvese que al no darse aquí nada, este diámetro de aquí arriba y darse el de aquí abajo, lo que significa es que el de arriba es idéntico al de abajo, o sea que este diámetro de esta circunferencia del cilindro inferior, exterior inferior, es igual al exterior superior. Por eso solo se acota en uno de los dos sitios, o sea que no se indicarán cotas repetitivas nunca. Por otro lado, estos 12 de aquí corresponden al diámetro de este taladro, que corresponde a este de aquí, de este taladro que tenemos aquí en esta parte. Bien, estos 24 son del taladro interior, que esta sería esta curva que estoy marcando, es la que representa ese taladro interior, y hemos dado el diámetro 24. Obsérvese que como no tengo posibilidad de apoyo de una segunda flecha, igual que hemos dicho antes, se sobrepasa ligeramente el eje y se pone el valor del diámetro con el signo correspondiente y el valor numérico, vamos. Importante, cuando hay varias cotas, aquí están indicadas en esta parte interior, pues y van unas debajo de otras, se colocan los valores contrapeados, es decir, que si aquí pongo este valor a la izquierda del eje, este otro lo pondré a la derecha.
nunca puede quedar ninguna cifra o el símbolo de diámetro interrumpido por el eje. Es decir, o que se pone ligeramente hacia la izquierda del eje o ligeramente a la derecha, pero nunca interrumpido. Es decir, que este eje de aquí, por ejemplo, en esta parte de arriba, quedaría interrumpido justo aquí. No puede cortar a la flecha ni a los números. Y luego ya, pues como decíamos, hemos representado aquí los elementos exteriores y aquí los elementos de la parte interior. Y de alguna manera queda aquí esto representado. Importante, las cotas que se indican en líneas de cota, en flechas de cota, que son verticales, se colocan siempre a la izquierda. Este 46, este 12, este 16, tal, siempre a la izquierda de la flecha. Digamos, siguiendo como criterio que si se girara este dibujo 90 grados hacia la derecha, la cifra de cota quedara sustentada por la flecha de cota. Es decir, siempre las líneas verticales llevan el valor numérico de la cota que expresan a la izquierda. Cuando tenemos una indicación de un diámetro y esa indicación está realizada sobre una proyección que es circular, no se indica el signo de diámetro, no se pone la letra griega phi. Entonces, este sería el valor numérico del diámetro. Como se ve, tiene una flecha y otra punta de flecha. Luego estamos indicando el diámetro. No se indica el phi. El phi se indica solo en proyecciones en las que a priori no se sabe si es circular o cuadrado o no sé, o en fin, en general lineal, no se conoce. Pero cuando se ve que es circular, en la proyección en que aparece circular, no se pone el signo de diámetro. Por otro lado, este es el centro de ese taladro. Se ve que esto es una placa de 20 por 24, este es el alzado, esto es la planta, un espesor 6, y aquí unas ocultas que indica que esto es un taladro pasante. Pasante quiere decir que tiene entrada y salida por un lado y por otro de la placa. Cuando el centro del taladro queda en el centro geométrico de la pieza, no se acota el posicionado de ese centro. Ya se sabe que si estos son 20, este eje horizontal estará a 10. Y ya se sabe que si esta anchura es 24, pues aquí tendríamos que esto estaría a 12. Cuando el centro queda, el centro del taladro coincide con el centro geométrico del elemento, no se acota dicho elemento. Cuando hay varias vistas, en este caso 2, alzado y planta, las cotas procuramos repartirlas entre las dos para que no se acumulen todas en una misma proyección y en la otra proyección pues no haya ninguna. Entonces intentamos repartirlas, que va a ir a favor de la claridad en la interpretación. Este caso es similar al anterior, es una placa de 24 por 20, pero observamos que el centro del taladro, de diámetro 12, y ya hemos visto que no hemos puesto el signo de diámetro por estar sobre una circunferencia, bueno, pues observamos que el centro de ese taladro no se sitúa coincidente con el centro de la pieza. Y en ese caso hay que definir por coordenadas el posicionado de ese centro. Aquí hemos dado estos 9 milímetros, que es la distancia de este plano al centro, en el sentido, digamos, vertical, y estos 10 milímetros, que son la distancia del lado vertical a el eje vertical de ese taladro. Entonces, en este caso, habría que acotar por coordenadas, como se ve, este sería el origen de coordenadas, 9 para abajo y 10 para la izquierda, para tener el posicionado de ese centro. Luego hemos dado el espesor, la anchura, la altura, etcétera, todo igual que en el caso anterior, pero en este caso, al no estar en el centro, ha habido que posicionar por coordenadas dicho punto. En la figura de la izquierda tenemos aquí una placa de espesor 3, como se puede ver, anchura 30, altura 16, que tiene 1, 2, 3 y 4 taladros. 4 taladros, obsérvese que aquí se ha indicado el diámetro de 4 milímetros en uno de ellos. Pues cuando solo se acota en uno de ellos significa que los otros 3 son iguales. Y eso es la indicación de que los 3 taladros tienen de diámetro 4. Obsérvese que como es sobre una circunferencia no hemos puesto el signo de diámetro, y en este caso, como el número no nos cabría en el interior por el tamaño de este pequeño tamaño de estos taladros, se pone el valor numérico bien por arriba o bien por abajo en esas flechas que quedan interrumpidas por la circunferencia. Algunos autores esas flechas las unen mediante una recta que pasa por el centro del taladro. Hemos dado, como digo, la anchura, el espesor y la altura de esa placa, pero además hay que posicionar este primer centro del taladro pues respecto al borde. Obsérvese que como esto está en el eje de simetría horizontal, pues no hay que decir nada, puesto si esto es 16, pues está 8 para arriba y 8 para abajo. Pero ya las posiciones de estos taladros hay que indicarlas, y entonces el primero está a 7 milímetros del borde izquierdo. Y luego, cuando hay un reparto regular de estas distancias, es decir, cuando esta distancia de aquí
es igual a esta, la distancia entre los centros, pues entonces se acota de la siguiente forma. Se pone 6 por 3 igual a 18. ¿Qué quiere decir? Pues que como hay tres distancias, 1, 2 y 3, este 3 corresponde al número de elementos. Y luego 6 es la distancia entre cada pareja de centros. O sea, la distancia de este centro a este son 6. La de este a este son 6 y la de este a este son otros 6. Por eso se pone 6 por 3 igual a 18. Se indica el valor total, 18, para que se sepa que del primero al último hay 18, y se indica que son 3, que son los 3 espacios que hay, y el número, y luego la distancia entre cada pareja de centros. En la pieza esta de aquí a la derecha observamos lo siguiente. Tenemos las dimensiones externas igual que en el caso anterior, pero se acota. Como se ve, hay dos taladros distintos. Este de diámetro 6 y este, que son iguales, y este central un poco más pequeño. Pues aquí habrá que dar el valor del diámetro, se da uno de ellos. Como son iguales, solo doy uno de los dos. Y aquí daría el otro. Falta aquí el valor numérico. Aquí habría que poner 2 o 3, lo que fuera, que no está indicado en esta figura. Y luego acotamos siempre entre elementos simétricos. Prima en el dibujo industrial el acotar entre elementos simétricos. Si la posición de este centro y este se sitúa simétrico respecto al eje de simetría de esta pieza, el eje de simetría vertical, acoto la distancia entre esos dos elementos. Es decir, que no acoto desde aquí hasta el borde ni nada de eso, se acota entre simétricos. Siempre que se pueda, se acotará entre elementos simétricos. Y entonces, claro, si estos son 30 y estos son 18, pues de aquí a aquí serían pues 30 menos 18 partido por 2, igual que de aquí a aquí, claro. Sería restar a los 30 los 18 y luego darle la mitad a este lado y la mitad a este. O sea que siempre que haya elementos simétricos respecto a un eje de simetría, bien sea este vertical o horizontal, pues se acota entre esos elementos simétricos. Esta pieza de la parte izquierda tiene esta planta con esta forma, es una pieza maciza como se ve, y este alzado, que estas líneas verticales corresponden a los puntos estos que tenemos aquí. Cuando hay varias medidas iguales en repetitivas y, por ejemplo, esto, pues supongamos que esto mide 6 y esto mide 5, 6, 5, 6, 5, etcétera, pues lo que hacemos es poner una letra B, A, B, A, B, A, B, luego poner A igual a tanto, B igual a tanto, y se pone con esta forma la indicación. Una punta de flecha aquí, otra punta de flecha aquí, damos la dimensión total y luego pues decimos lo que vale cada uno de esos elementos y ponemos esas letras. Daríamos la profundidad esta, daríamos la profundidad del total y la altura de esa pieza. Aquí en la figura derecha es parecida pero no exactamente igual, pues tenemos que una anchura de 27 y luego estos elementos, digamos, semicilíndricos, semicirculares, pues se ha acotado el centro. Siempre en dibujo industrial, siempre que hay un arco de circunferencia o una circunferencia, se posiciona su centro. Es decir, que el centro de estos arcos se sitúa a 6 de profundidad respecto a este plano horizontal de referencia inferior. Y entonces, estos 6 tendríamos ahí. Y luego el centro primero está a 5 del borde izquierdo. Y luego, como lo mismo que hemos hecho en casos anteriores, cuando estas distancias son iguales, ponemos 6 por 3 igual a 18. Es decir, que la distancia entre un centro y otro es 6 y que hay 3 elementos. 6 por 3, 18. Daríamos los 27, los 14 de altura. Aquí no podemos dar mucho más, aquí solo se ha dado una cota. ¿Por qué? Porque no hay muchos más elementos representados para acotar. Entonces, en este caso, pues hemos concentrado un poco las cotas aquí. No es que nos guste demasiado, pero no ha habido más remedio por efecto de la pieza que es. En esta pieza se suman varias cosas de las que venimos ya diciendo anteriormente. Es una especie de brida que tiene esta forma, tiene este espesor de 6 milímetros y está taladrada con una serie de taladros y aquí podemos ver varias cosas. Primero, que este taladro es idéntico a este e idéntico a este. Vemos, y por tanto acotamos solo uno de ellos. Y luego que estos otros 4 taladros son idénticos entre sí, pero diferentes de los anteriores, y acotamos solo el diámetro de uno de ellos y ya sabemos que los otros miden lo mismo. A continuación, los centros de los taladros pequeños en sentido vertical están separados 20 milímetros y están simétricos respecto al eje de simetría horizontal en este alzado. Y luego los taladros de mayor tamaño, estos dos, están también simétricos respecto al eje vertical y están separados 40 milímetros y por tanto, como hemos dicho antes, acotamos entre elementos simétricos tanto en sentido horizontal como en sentido vertical. Este de aquí, como pilla en el centro, no hace falta decir nada de él porque está en el centro de simetría. Luego tenemos esta pieza que está formada por un arco de diámetro 40, que viene una parte aquí y otra parte inferior, y luego dos arcos de radio 10.
Bien, pues cuando esto lo podemos acotar, ponemos las flechas en los dos extremos, ponemos el valor numérico de 40. Ya digo, no hace falta poner el signo de diámetro. Cuando hay un arco aquí, que podríamos poner o bien el centro aquí y una flecha aquí y la R de radio, pero en este caso, para mayor claridad, hemos puesto la flecha fuera, dirigida hacia el centro del arco, y ponemos la letra R, que se refiere a que esto es lo que nos estamos informando, este 10 representa el radio, y estamos diciendo que esto es el radio 10. Esto sea la tangente común a esos dos arcos, que no hace falta acotarla, ni su inclinación ni nada, puesto que es una ejecución geométrica de haber hecho una circunferencia de diámetro 40, y luego, habiendo posicionado este centro, un arco de radio 10, y ya ejecución geométrica de la tangente común, igual en las otras partes simétricas de la pieza. Esta pieza es parecida a la anterior, tiene alguna pequeña diferencia, como por ejemplo, que estos dos taladros, digamos, extremos, son iguales, este tiene diámetro 8, hemos acotado la distancia entre ellos dos de 40, puesto que son simétricos respecto al eje de simetría vertical de la pieza. La otra parte, este diámetro de 40, este radio de 10 igual. Claro, si este de aquí es 10, este de la parte derecha es simétrico y por tanto es igual. Solo se acota uno de los dos. Y ahora aquí se produce una circunstancia. Hay 6 taladros, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 taladros de iguales y acotamos solo uno de ellos, de diámetro 6. Y, importante, cuando los 6 taladros están distribuidos sobre una circunferencia, en este caso de diámetro 20, se dibuja la línea de eje de esa circunferencia, que es esta de aquí, que pasa por los 6 vértices de los 6 taladros. Se acota el valor del diámetro de esa circunferencia de ejes. Y si la distribución de los centros es regular, es decir, que aquí se uniera estos puntos, que son los centros de esos taladros, si los uniera formaría un hexágono regular. Si se acota, o sea, si se produce un hexágono regular o una figura regular, no se acota la distancia entre elementos, porque es una distribución regular en 6 partes iguales de esa circunferencia. Aquí vemos que hay 2 que están en este eje de simetría y a raíz de ellos, a partir de ellos, se posicionan los demás, formando aquí un hexágono regular que no está dibujado sobre esta circunferencia. Entonces se acota el diámetro de la circunferencia que pasa por los centros de todos los taladros. Si estos dos están aquí en el eje de simetría, no hace falta decir posicionarlos respecto a nadie, y ya a partir de ahí quedarían distribuidos regularmente sobre una circunferencia. Si ninguno de ellos estuviera en un eje de simetría, entonces la posición inicial de ese primer taladro habría que determinarla, habría que especificarla, y respecto a ella, los demás ya no habría que decir nada, puesto que estarían formando un hexágono regular. Pero en este caso observamos que estos dos están situados aquí en el eje de simetría horizontal. Cuando un eje tiene que arrastrar a otro, tiene que haber una transmisión entre dos ejes, se utiliza, entre otros sistemas, lo que llamamos un chavetero y una chaveta. ¿En qué consiste? Pues vamos a ver. Se establece una forma circular, como la que tenemos. Este es el alzado y esta es la planta de la chaveta. Y esto es el alzado y la planta del chavetero. Vamos a ver qué significa esto. Tenemos esta circunferencia y luego le sale aquí una formita, en este caso con forma rectangular, y en el alzado esa forma corresponde a este perfil. Y entonces esto es un saliente que tiene ese cilindro. ¿Eso qué pasa? Pues que este elemento se introduce aquí, en este otro elemento, que es hueco. Esto es macizo y se mete aquí en este hueco. Entonces, de modo que esto se giraría a 90 grados y se encajaría aquí. Y entonces este eje arrastra al otro y viceversa. Es un elemento de arrastre. Y esto se llama chaveta y esto chavetero. La chaveta y el chavetero tienen una acotación que viene normalizada. Ya se sabe que las normas son unos elementos que cada país establece, cada vez más se establecen a nivel internacional, pues para que todo el mundo represente las cosas de la misma manera y podamos tener una mayor facilidad de interconexión o intercambio de piezas fabricadas en países diferentes, etc. Entonces, ¿qué se acota aquí? Pues se acota la altura del cilindro el diámetro del cilindro, 20, la distancia desde este extremo a la cabeza, esto es 22, la anchura del chavetero, de la chaveta, perdón, la anchura esta de 4 milímetros. Aquí faltaría una cota, que sería la distancia entre este centro y este. Estos 4, obsérvese, que coincide con el diámetro de esto de aquí. Luego no hace falta acotar más. Lo que sí falta en esta representación es la distancia entre este punto y este.
y no se acota el posicionado relativo porque se puede apreciar que esto está simétrico respecto a un eje horizontal. Bien, eso sería la chaveta. Y el chavetero es el elemento que recibe a la chaveta. El elemento, este sea el macho, vamos a decir, y esto sea la hembra. Y entonces, ¿qué elementos se acotan? Pues este diámetro, que como se puede ver, para que coincida esta chaveta, entre en este chavetero, este diámetro de 20, tiene que coincidir con el diámetro de 20 del macho. Luego, la altura 22, esta, desde este extremo hasta este extremo, que tiene que coincidir con esta, y la anchura 4. Y luego daríamos los 24, la profundidad de este elemento cilíndrico. O sea que como se ve es un elemento cilíndrico que tiene hecho un taladro con esta forma, para que en él penetre esto y entonces un eje arrastre a otro. A veces se utiliza también como un sistema de encaje o de ajuste entre dos piezas o dos elementos, lo que sería la llamada cola de Milano. Esto sería la hembra, vamos a decir, y este sería el macho. Digamos que esta forma saliente entraría aquí. Y quedarían soldada esta pieza, esta unida, esta pieza, esta. Esto también tiene una acotación normalizada. Este es el alzado, esta es la planta de la hembra, y este es el alzado y esta es la planta del macho. Aquí, ¿qué elementos tenemos? Pues se acota siempre el elemento de menor tamaño, el 8. Esto es 8. Luego el ángulo este de 60 grados en este caso. El ángulo que forma las caras estas inclinadas. La altura esta del puente, esta altura 6, y por supuesto la altura total. Luego aquí abajo hemos dado los 24 que corresponden a esta anchura, que se dan en la planta, pudiéndose haber dado en el alzado, pero para repartir cotas lo hemos dado aquí abajo, y la profundidad. Y en el macho, en esta pieza de aquí, en la cola de Milano macho, en este caso, pues sería lo mismo. Daríamos los 60 grados, que es este ángulo. Siempre se acota la dimensión menor, el 8. No el puente, no la parte de aquí está superior, sino esta. ¿Por qué? Porque al dar esta altura 6 y desde con esta anchura 8 subir con 60 grados, esta medida nos sale obligada. Daríamos los 16 de aquí, que es la altura, los 14 y los 24. Y eso sería la acotación normalizada de un elemento de cola de Milano. En ebanistería también se utiliza mucho estos elementos de encaje de cajones, etc. Pero vamos, también en el ámbito de dibujo industrial, de piezas metálicas, también se puede utilizar a veces. Un elemento de este tipo se llama avellanado, que es una forma que suelen tener algunos tornillos, las cabezas de algunos tornillos, que penetran en los alojamientos de elementos en los cuales roscan. Este es un avellanado exterior, vamos a decir. Tiene una parte cilíndrica y una parte troncocónica. Esto también tiene una acotación normalizada. Este sea el diámetro de 10, la altura total de 15, y luego este ángulo se acota así, 60 grados, que es el ángulo, vamos a decir, el ángulo cónico de la parte troncocónica superior. Y luego el diámetro mayor. Daríamos el diámetro mayor, los 60, y obsérvese que esta altura en este caso viene obligada, porque si ponemos aquí una medida de 20, avanzamos con 60 grados, y bajo una medida de 15 atacamos con diámetro 10, esto se corta en un punto y nos dará aquí los puntos correspondientes a la altura correspondiente a este tronco de cono. O sea que, como se ve, ahí hemos eliminado la cota correspondiente a la altura del tronco de cono, que sale sola por ejecución geométrica, como hemos dicho en casos anteriores. En piezas troncocónicas hay un concepto que se llama conicidad y que se utiliza mucho en dibujo industrial, y es el siguiente. Si yo tengo esta pieza, esto es un alzado de una pieza troncocónica, y esto tiene de diámetro 20, esto tiene diámetro 15 y esto tiene altura 15. Bien, bueno, pues nosotros podemos eliminar una de estas tres cotas dando el concepto, aportando el dato de la conicidad. ¿Qué es la conicidad? Pues es la diferencia del diámetro mayor menos el menor, dividido por la altura. O sea que si yo a 20 le quito 15, 20 menos 15, 5, y lo divido entre 15, eso me da 5 quinceavos, que si lo simplifico me queda un tercio. Es decir, que la conicidad de este tronco de cono es un tercio. Esa conicidad se pone para eliminar una de estas tres cotas. Hay veces que por la complicación de la pieza o porque no interese o lo que sea, o que no sea una cota funcional, pues resulta que podemos eliminar una de estas tres cotas. Bueno, pues damos 2 y la conicidad, y la tercera se saca despejando matemáticamente de la expresión anterior. O sea que 20 menos 15 partido por la altura 15, eso da un valor, y ese valor se pone en la forma 1 es a x. Ya se sabe que cuando tengo un cociente 20 menos 15, 5. 5 partido por 15, pues si yo, aquí lo tenéis en este caso, 10 menos,
bueno, en este caso está hecho con 10, perdón, pero vamos, que sería eso, sería 5 partido por 15. Pues para simplificar esa fracción divido por el menor, 5 entre 5 a 1 y 15 entre 5 a 3. Divido el numerador y el denominador por un mismo número, 5 entre 5 a 1 y 15 entre 5 a 3. Y pongo conicidad 1/3. Es decir, que o bien quito el 20 y dejo la conicidad y estas dos, o quito el 15 o quito la altura. Normalmente la conicidad no se expresa así, así se expresaba en tiempos antiguos, se ponía aquí, pero en la actualidad se utiliza este símbolo. Si este es el tronco de cono, se pone aquí una flecha de esta forma, se pone el signo de conicidad y se pone 1 es a b, que es 1 partido por el valor que haya salido en la conicidad. El otro concepto es inclinación, cuando en vez de ser troncos de cono son caras inclinadas, tengo aquí una base, tengo 5 a 10, 5 aquí 10 y aquí una altura de 15, se da la inclinación. Entonces, la inclinación sería 10 menos 5 partido por 15. Sería el lado mayor menos el lado menor del trapecio este que tenemos aquí, partido por esta altura, es un trapecio rectángulo, como se puede ver, partido por 15. Y lo mismo, 10 menos 5 partido por 15, me queda 5 partido por 15, que es simplificado 1/3. Se pone, sería la inclinación 1/3, sería esta. ¿Para qué utilizamos el concepto de inclinación? Pues para ahorrarnos o bien esta, o bien esta, o bien esta. O sea, dando la inclinación, quitamos una de esas tres y la otra, las demás, la otra se saca aplicando la fórmula. Este es el signo de inclinación y si esta es la forma, pues se indica de esta manera, 1 partido por A. En tiempos antiguos la inclinación se expresaba aquí sobre la cara inclinada. La conicidad se marcaba sobre el eje y la inclinación sobre la cara inclinada. En la actualidad, esto es un tronco de cono, pues se pone aquí la flecha sobre la superficie y el signo de conicidad. Siempre la dirección de la punta de flecha va en la dirección de disminución del cono. Y aquí la inclinación. Este es el signo similar, pero con un lado horizontal. Aquí tenemos el alzado y la planta de una pieza prismática, un tronco de pirámide. Este lado corresponde en planta con este y esta línea de aquí corresponde con esta oculta de aquí. Al mirar la planta desde arriba, por eso sale esto discontinuo. Y esto sería un tronco de pirámide. Bueno, pues en vez de poner conicidad, relativo al concepto de, digamos que el mismo concepto que utilizábamos para conicidad anteriormente para troncos de cono, en caso de troncos de pirámide utilizamos uno que se llama convergencia. Y la definición es la misma, 20 menos 15 partido por la altura, es decir, lado mayor menos lado menor partido por la altura. Y eso luego lo ponemos de la forma 1 es a x. Y se pone convergencia para cuando es, digamos, en vez de tronco de cono, un tronco de pirámide. Aquí tenemos representado un tornillo de cabeza hexagonal, un tornillo muy frecuente, en fin, en todo tipo de mecanismo, en fin, construcciones incluso. Esta es su representación en perspectiva. Tiene una parte roscada y una parte sin roscar. Esta es la representación de la cabeza, esta es la planta, y estas dos líneas finitas, que es un convencionalismo, para indicar que esta es la parte roscada. Es decir, que tiene esta parte que se llama espiga o espárrago, que es el cilindro que se mecaniza en su parte inferior, y vemos que aquí se indica que la magnitud, digamos, mecanizada según una rosca, un tornillo, un elemento de rosca, es de 18 milímetros. La altura de la espiga o espárrago son 36, la altura de cabeza 8. Este M12 representa al tipo de rosca que es. Existen distintos tipos de rosca. Cuando se pone en el sistema internacional la letra M, eso quiere decir que es una rosca métrica y que tiene de diámetro 12. Métrica 12 es una rosca que tiene unas características, que tiene una distancia entre los flancos de los filetes, etc. Y entonces las roscas están normalizadas. Y entonces una rosca métrica 12 pues tiene unas determinadas características técnicas. Nosotros ponemos M12 y ahí quiere decir que esto tiene un diámetro de 12 y que corresponde a un mecanizado en rosca métrica 12. Cuando es una cabeza hexagonal, siempre se da la distancia entre caras, nunca la distancia entre vértices. O sea, la distancia de aquí a aquí no se da. Obsérvese que desde este punto hasta este punto no se da. En este hexágono ya se sabe que la distancia entre caras es distinta, menor que la distancia entre vértices. Se da la distancia entre caras siempre. Todo elemento roscado en la cabeza hexagonal se da distancia entre caras, 19, estos 19 de aquí. Existen otros tipos de roscas, sobre todo las roscas Whitworth, que se utilizan también mucho en otros ámbitos.
Y normalmente cuando se utiliza la rosca Whitworth se utiliza el sistema de medida de la pulgada. Entonces no se pone, estos 12 son 12 milímetros, ya se sabe que todas estas medidas son milímetros. Eso es en el sistema inglés y entonces se expresa en pulgadas. Se pone una W y se pone 3/4 de pulgada. Y eso quiere decir que es una rosca Whitworth. Existen otros tipos de roscas, redonda, Seller, etcétera, trapezoidal. Entonces se pone, si es trapezoidal, se pone TR y se pone el valor numérico. En fin, se pone el tipo de rosca que es y luego, si es redonda, se pone RD, en vez de M se pone RD y se pone el valor numérico correspondiente a la rosca normalizada. Aquí tenemos una tuerca de cabeza hexagonal, se ha dado la altura de la tuerca en el alzado, en la planta, igual que antes, la distancia entre caras, y luego se hace aquí una circunferencia gruesa y una exterior fina dibujada a 3/4 de circunferencia. Y obsérvese que M12 es para indicar que es una rosca métrica 12, que roscaría en el tornillo anterior. Se acota en esta rosca la exterior siempre. La finita, hay una pequeña distancia entre la finita y la gruesa. Cuando la finita es exterior es que es un elemento roscado interior, como ocurre aquí, una tuerca. Si hubiéramos hecho la planta de este caso, la planta inferior de esto, se vería una circunferencia, la exterior gruesa y la interior fina. O sea, ve que la finita es la interior en los tornillos o elementos macho. Mientras que en las tuercas o elementos hembra es la exterior la que va fina. Tanto en una como otra se acota el valor numérico M12 con las puntas de flechas sobre la exterior, tanto en la tuerca como en el tornillo. Lógicamente una tuerca métrica 12 solamente podrá roscar en un tornillo métrica 12, evidentemente. Aquí en la parte izquierda tenemos una arandela cortada al cuarto y aquí tenemos su representación en alzado. Como se ve, se ha hecho un corte al cuarto, parte derecha cortada, parte izquierda contorno exterior. Se ha dado el diámetro exterior 24, el diámetro del taladro interior 13, luego la altura total 3 y aplicamos otra vez el concepto ese que hemos dicho 1 por 45. ¿Qué quiere decir? Pues que la distancia entre este elemento y este es 1 milímetro y esto va inclinado 45 grados. Decíamos que cuando se pone 1 por 45 solo es válido cuando, o 3 o X por 45, es cuando la inclinación de los flancos es de 45 grados respecto a la horizontal. Esto sería una arandela. En la parte izquierda tenemos un tornillo de cabeza avellanada. Este tornillo, digamos, esta forma es porque cuando se rosca sobre un elemento roscado interior, pues se aloja en un espacio con esta misma forma. Esta es la acotación típica de un tornillo de cabeza avellanada. Observe, se ha dado la distancia roscada, que es la indicada por estas dos líneas finitas, la altura total en este caso, los 60 grados correspondientes al avellanado, ya hemos visto antes un caso, y el diámetro exterior de mayor tamaño. La alturita esta del elemento donde con esto se va a meter aquí un destornillador para roscar y eso sea la profundidad y luego se dibuja en planta girado un ángulo determinado de 45 grados aproximadamente para indicar la separación, la anchura de esa ranura. Esto sea la profundidad de la ranura donde metemos el destornillador y esto sea la anchura. Aquí vemos que es una rosca tipo Whitworth. ¿Por qué? Porque el diámetro del elemento roscado que está indicado está puesto en pulgadas, un medio de pulgada, media pulgada. Esto sería media pulgada. Ya se sabe que una pulgada son 25,4 milímetros. Eso nos sirve para calcular si queremos un poco la relación entre pulgadas y milímetros. Una pulgada son 25,4 milímetros o 2,54 centímetros, claro. Aquí tenemos un tornillo parecido al anterior, pero ahora ya de cabeza esférica. Aquí tenemos esta esfera de la cabeza, volvemos a lo mismo, esto es la ranura para el destornillador, se pone girada, aunque no se corresponda con esto en el alzado, igual que aquí. Obsérvese que esta ranura no corresponde con esto, pero se gira para entender bien el concepto y es una representación normalizada. Damos los mismos elementos, el elemento roscado, y ahora esto se indica que es esférico. Aquí importante. En la actualidad ya se utiliza este término, en vez de poner ESFR10, se pone SR10. S porque ahora lo ponemos ya en inglés. Esfera, empieza la palabra esfera en inglés por S. Entonces, en vez de poner ESF, se pone SR10, que es indicar que el radio de esta esfera es 10. En este caso, la métrica era una rosca métrica, métrica 10.
Aquí tenemos otro elemento esférico, le hemos pegado un corte. Obsérvese que la mayoría de la pieza es maciza y solamente hay un elemento aquí interior que tiene un hueco. Podríamos haber hecho un corte parcial, evidentemente, dado que la mayoría de la pieza es maciza. Bien, aquí bueno, prácticamente no hay nada que decir. Posicionar los elementos, aquí volvíamos a poner SR14, o sea, en vez de ESF pondríamos S, aquí pondríamos ESF, en vez de SF pondríamos S diámetro 32, obsérvese que la punta de flecha está sobrepasando ligeramente el eje, y en ese caso, cuando eso ocurre, se pone el signo, el valor del diámetro, y en este caso, el radio. Cuando los arcos son menores de 180 grados, los arcos son menores de 180 grados, se suele acotar con el radio. Y cuando son iguales o mayores, con el diámetro. Aquí tenemos una bola, una esfera, que también ha sido aquí recortada para que se vea cómo es en perspectiva. Y cuando nosotros queremos representar un elemento e indicar su cota, y a veces tenemos que interrumpir el rayado. Pues se pone el valor correspondiente, se interrumpe justo en la zona donde está la indicación de la cota y ya está, o sea que eso se raya. En este caso, obsérvese que hemos dado esta distancia, esta profundidad de este taladro, el diámetro aquí de 14, el diámetro de 12 y la profundidad de este otro taladro. En este caso, obsérvese que tendríamos que, para que esto estuviera correctamente acotado, tendríamos que ver lo siguiente. Al tener aquí un diámetro de 14, ¿qué quiere decir? Pues que en esta esfera hemos obtenido un plano que la corta según una circunferencia de diámetro 14. Luego el posicionado de esa circunferencia es fijo, es un posicionado geométrico. Y ahora, respecto a ese plano, avanzamos 6 en profundidad, que es el taladro este. O sea, que es un detalle importante. Igual que aquí, en esta circunferencia, que es la sección que un plano produce en esa esfera, habrá un plano que produce una sección de diámetro 12. Conseguimos sobre la esfera ese plano, y ahí tenemos ya la sección de 12 y perforamos con profundidad de 4. Aquí podría parecer una incoherencia, aparentemente. ¿Esto cómo lo podríamos haber resuelto? Pues podríamos haber hecho este cálculo geométrico y haber acotado desde aquí hasta aquí esta distancia y luego ya desde aquí penetrar. Igual que ocurría con esta, desde aquí hasta aquí y luego ya desde ahí penetrar los 4. Pero se ha preferido. ¿Por qué? Pues porque posiblemente estos 14 y estos 12 sean unas cotas funcionales. ¿Qué es una cota funcional? Pues es una cota fundamental para que el mecanismo funcione. Es decir, es aquella en la que aquí seguramente habrá un elemento que entre y ajuste perfectamente en este diámetro. Por eso esta cota la podemos considerar funcional. Porque tenemos que garantizarla para que el correcto funcionamiento del mecanismo se produzca. Porque habrá un elemento que entre aquí y ajuste aquí. Por eso esta medida se da, en vez de dejar libertad a un cálculo geométrico del valor no, se indica que queremos aquí un diámetro 14 y aquí uno de 12. Eso significará que algo encajará aquí con diámetro 12 y aquí habrá algo que encajará con diámetro 14. Por eso hemos dado esas medidas y insisto que habría que, una vez que tenemos esta información, saber a qué distancia se encuentra este plano respecto al eje, lo cual va a significar que va a haber que coger, hacer aquí por el centro 7 para arriba y 7 para abajo, que es la mitad de 14, avanzar horizontalmente y nos cortará aquí a la circunferencia exterior en estos dos puntos. Esa sería la forma de obtener gráficamente esos 14 y la posición de la circunferencia de diámetro 14. Igual que aquí con esta de 12, 6 para acá y 6 para allá, atacaremos verticalmente y nos cortará aquí en estos dos puntos. Y ya desde ahí avanzaremos los 4 de profundidad. Eso serían cotas funcionales y por eso hemos esta exigencia en esta acotación. A veces hay piezas que tienen formas un tanto caprichosas, que por su funcionalidad son necesarias, y, por ejemplo, esta forma que tenemos aquí o esta otra que tenemos aquí. No son arcos de circunferencia, no son arcos de curvas conocidas. Y en esos casos lo que se hace es acotar el posicionado de una serie de puntos de esas curvas. Y entonces, por ejemplo, en este caso, pues tenemos aquí la medida 36, esto lo hemos dividido en 4 partes iguales, hemos puesto el signo igual en los 4, y luego hemos dado las cotas, las alturas de los puntos en los que se encuentran esos posicionados. Hemos dado este 9, este es el 11, que es la medida total final, y de esa manera luego una máquina, pues lo que hará será un mecanizado pasando por esos puntos. Evidentemente, si quiero mucha más precisión, tendré que dar más divisiones aquí y más medidas.
En este caso, que es esta otra, pues en vez de hacerse así, dividiendo en partes iguales, pues hemos buscado los puntos más notables de la pieza. Pues hemos puesto este punto mínimo, este punto de inflexión y este punto máximo. Y entonces hemos dicho, pues esto está 8, esto está 7 y esto está 10. Y luego hemos dado las cotas correspondientes a esas mediciones. En superficies tóricas ya se sabe que un toro es una superficie engendrada por una circunferencia que gira manteniendo su centro sobre otra circunferencia. Esto sería un toro. Esta sería la planta de ese toro y su representación es las dos circunferencias interior y exterior, y aquí una sección abatida de lo que sería la circunferencia generadora. Y aquí lo que se ha dado, como se puede ver, es el diámetro de esa circunferencia generadora y el diámetro de la circunferencia descrita por el centro. Y entonces restándole al 30 le restamos la mitad de 10, tenemos entonces el radio de la interior, y sumándole la mitad de 10 tendríamos el radio de la exterior. Esta es la representación normalizada de una superficie tórica. Esto es un codo tórico que se utiliza mucho en elementos donde hay que mover fluidos, líquidos o gases. Entonces esto sería un cuadrante de toro, como se ve, es un cuadrante de esta superficie, y se ha acotado lo mismo. Se da el radio del eje, en este caso, este es el radio del eje. Siempre que se pone radio, aquí no se ha indicado, pero hay que poner la letra R. Siempre que hay un elemento. Ya hemos dicho que cuando un elemento circular tiene menos de 180 grados, se acota mediante el radio. Y si tiene 180 o más, se acota mediante el diámetro. En este caso, insisto, no se ha puesto la letra R, pero habría que haberla puesto. Aquí se pone R15. Siempre que se acota un radio, se pone R. Aquí se acota la sección esta batida, similar a lo que ocurría aquí. Y en este caso, bueno, pues hemos posicionado estos dos ejes, que es donde termina la parte del codo tórico, y a partir de aquí esto avanza mediante un tramo cilíndrico de 6 y otro tramo cilíndrico de 7 milímetros de profundidad. Evidentemente los diámetros de esos tramos cilíndricos coinciden con el diámetro de 15 de ese toro. Esto es una pieza de gran longitud que tiene formas distintas a lo largo de su recorrido. Aquí ya se vio, esto se explicó en las secciones, digamos la obtención de secciones, se trazan secciones por una serie de zonas que diferencian unas zonas de otras, y lo que hacemos es acotar la dimensión total, acotar los 40, los 42, esto se sacaría por diferencia, y ahora los elementos. Si esto es elíptico, pues acotamos el diámetro de 28 y el de 11. Si esto es circular, pues ponemos aquí esta sección abatida y acotamos el diámetro de 28, y si esto es octogonal, dibujamos el octógono, y siempre que hay un polígono regular de número par de lados, acotamos la distancia entre caras opuestas. Y esto sería otra forma de representar esto. Ya dijimos al final del vídeo de cortes y secciones que si esto fuera exageradamente amplio, largo, podríamos interrumpir por aquí el trazado con una curva que haría una cosa así y separarlo de la otra parte para no representar la longitud total a escala, dado que podría ser de gran longitud. Y entonces, bueno, se admite, eso sea una rotura, según dijimos en el vídeo anterior.